Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos vamos a enlazar ahora con Alberto Capella, él es exsecretario de Seguridad de Quintana Roo, de Morelos y de Tijuana. Lo tenemos, ¿es vía Zoom o es telefónica? ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Qué gusto, querida Adela, buen día, un saludo a tu auditorio. Igualmente, mi querido Alberto. Oye, a ver, háblanos, ¿de qué tamaño son estas detenciones? La detención de José Ángel Canovio, escolta de los Chapitos, que fue detenido en Sinaloa, y luego de Gil Acosta, al que le llaman el 200, también integrante de esta facción del cártel de Sinaloa, de los Chapitos. Pues yo considero que son detenciones sumamente relevantes, son los operadores, digamos, leales y que pues han trabajado mucho tiempo en actividades distintas con esta organización criminal. Era de esperarse, Adela, desde el año pasado que pues este desmantelamiento se fuera dando poco a poco. Porque históricamente cuando hay un conflicto de las dimensiones que estos grupos han tenido con traiciones que conocen las entrañas de la familia, pues era evidente que al momento de esta confrontación bélica que han tenido en Sinaloa, se fueran deteniendo paulatinamente de un grupo y del otro a las principales cabecillas y a los diferentes operadores, tanto en el área del trasiego de droga, los que se dedican a temas de carácter financiero, los que realizan actividades un poco más violentas desde el sicariato o la protección de los liderazgos. Y bueno, pues el desmantelamiento va a llegar a un punto sumamente determinante al grado de pues prácticamente desaparecer a este grupo criminal, y van a ser sustituidos si el consumo de drogas no se controla en Estados Unidos en un plazo inmediato, pues serán sustituidos por otro grupo con otro nombre, más o menos en las mismas ubicaciones, con otro generación de personas ambiciosas que pues se van a atrever a seguir traficando lo que el consumidor, en este caso estadounidense, solicite, ¿no? Pero yo considero que son situaciones relevantes y estamos viendo una suerte de desmantelamiento prácticamente total de esta organización criminal, y el aprovechamiento en otras regiones de México de grupos que no tienen ahorita la atención del gobierno mexicano y norteamericano, que seguramente estarán proveyendo de droga a los mercados estadounidenses. Alberto, ahora, estas detenciones son de una facción solamente del cártel de Sinaloa, ¿no? Son de una facción, eso también hay que tener mucho cuidado. O sea, en esta telenovela criminal, bueno, pues hay un grupo que traiciona, que es el de los Chapitos, y hay un grupo, entre comillas, considerado como víctima de la circunstancia, que es la facción del Hijo del Mayo y compañía. Y bueno, al momento que se da esta circunstancia en esta telenovela, bueno, pues pareciera que hay un involucramiento de la autoridad estatal con una de las facciones, que es la de los Chapitos, y una atención muy determinante de parte del gobierno federal, de ir sobre quienes de alguna forma han generado esta desestabilización después de la entrega del Mayo Zambada, voluntaria o involuntariamente, como haya sido. Y bueno, sí, que la línea o el hilito que se ha estado jalando en las últimas semanas, pues tiene mucho que ver con esta facción, particularmente de los hijos del Chapo Guzmán. Ahora, dime algo, decías, pues sí, de alguna manera estamos presenciando el final de este cártel, que es el más poderoso del mundo, Alberto. Yo considero que hace algunos años el cartel de Jalisco ha tenido ya una preponderancia muy importante. Hay una relación muy importante con un grupo que ha pasado desapercibido parcialmente, que son los Queenies, gente de Michoacán, que ha tenido una relación importante con el cartel de Jalisco, y que ellos buscaron, para no pelearse por el mercado norteamericano, al mercado europeo.
Entonces, han estado mucho tiempo con el mercado europeo y se han empoderado de una manera financiera y operativa muy determinante. Entonces, en el análisis que hacíamos hace un par de años en la consultoría, determinábamos que del cartel de Jalisco tenía presencia en 28 de las 32 entidades y el de Sinaloa en 24. Entonces, cuando menos en términos territoriales, ya el de Jalisco parecía en aquel tiempo, hace 2 años, con mayor presencia en algunos lugares de la República Mexicana, que al cartel de Sinaloa no le interesaron. Y en este conflicto, en estos dos grupos, aparentemente, pues el cartel del Noroeste y todo lo que tiene que ver con estos grupos en Tamaulipas empezaron a reposicionarse después de haber sido atacados y vulnerados institucionalmente de una manera muy importante en la época del presidente Calderón particularmente, y crearon un corredor desde Chiapas, desde la frontera sur, hasta el tema de Tamaulipas en el tráfico de todo tipo de cosas, particularmente personas, armamento, obviamente pues el tema de droga. Entonces todo ese corredor que aglutina más o menos 6 entidades federativas fue controlada por el cartel del Golfo y luego traducido en el cartel del Noroeste. Entonces, digamos que sí son organizaciones sumamente determinantes y poderosas, pero pues el tema tiene que ser parejo porque con el anuncio que entra en vigor el día de hoy, Adela, yo comentaba con algunos ex colegas norteamericanos que debían tener mucho cuidado porque el nombramiento limitado de ciertos grupos pudiera empoderar a otros, particularmente en Sonora, o algunos que operan en Chihuahua, con otros perfiles, porque finalmente el mercado subsiste. Entonces se ha estado atacando al proveedor, pero no a quien de alguna forma es el receptor final de este negocio criminal, que son los consumidores. Y mientras ese mercado subsista, bueno, pues insisto, habrá grupos con otros nombres, con esa enorme capacidad económica que genera este negocio perverso. Pues sí. Ahora, pues también el gran problema sigue siendo, Alberto, este vínculo entre el crimen y algunos actores políticos, ¿no? En redes sociales también está circulando el video en el que se ve a algunos alcaldes en una reunión con el Barbas, ¿no? Presunto operador también del cártel de Sinaloa. ¿Qué nos dices de esto, Alberto? Mira, no es un tema novedoso en el estado de Morelos. Sí me llama la atención el grupo criminal al que se refiere, porque pues en esta triste historia que ha vivido Morelos con este futbolista convertido en político que gobernó la entidad, después del 2009, 2010, con la presencia de los Beltrán Leiva en el estado de Morelos, y en esa escisión que se dio de los lugartenientes que se convirtieron en Guerreros Unidos y en Rojos, con una presencia muy importante en el estado de Guerrero, no había de una manera directa ya una presencia del cartel de Sinaloa en sí. Hay una suerte de declaraciones que se empezaron a filtrar hace aproximadamente 3 años, en donde señalaban que por la relación futbolística que tuvo este personaje tristemente célebre gobernante en Sinaloa, cuando jugó con el equipo de Sinaloa, generó muchas relaciones con estos actores criminales de aquel lugar, y que al momento de la muerte de Raimundo Isidro Castro, el Ray, en una penitenciaría en el estado de Morelos, hubo aparentemente un acercamiento nuevamente con estos grupo particularmente de Sinaloa, y una presencia inédita porque tenía más de 10 años de no haberse dado. Y cuando yo vi la publicación de estos alcaldes reunidos con ellos, pues inmediatamente me hizo match, y es una hipótesis mía, que obviamente terminó el gobierno este sujeto, pero pues estos continuaron obviamente con el negocio, generando estas alianzas criminales. Recordarás, Adela, en el 2015, 14-15, la prioridad del gobernador Graco Ramírez fue ir sobre los alcaldes que tenían relación con el carrete.
que era un importante lugarteniente de los Rojos, luego líder criminal de los Rojos en el estado de Morelos, que controló 11 de los 33 municipios de la entidad a través de acuerdos perversos en campaña y de la solicitud de imponer a los directores de seguridad pública de estos 11 municipios. Entonces, esa fue una prioridad para nosotros que afortunadamente logramos tener éxito en su momento. Lo que te quiero decir con ello es que esta historia de relaciones muy lamentables y cooptación del crimen organizado con autoridades municipales, pues ya tiene muchísimo tiempo, porque esta desafortunada actitud, que no quiero decir que es cultural, pero esta actitud que se ha tenido en Guerrero, bueno, con el impacto y la correlación social, familiar, económica que hay entre el estado de Guerrero y Morelos, bueno, pues se brinca con una facilidad muy importante al estado de Morelos, muy cercano a la Ciudad de México, y bueno, pues ha habido siempre esa amenaza subsistente y permanente en una entidad con muchas zonas rurales y con muchas regiones que todavía se manejan por usos y costumbres que bueno, pues en algunos casos se convierten en abusos y costumbres, ¿no? Entonces, no es novedoso. Esperemos que la gobernadora Margarita González pues tenga la capacidad, la habilidad y los funcionarios adecuados para poderle hacer frente a este fenómeno, porque por más esfuerzos que se haga desde la perspectiva estatal, si siguen estas cooptaciones y estos acuerdos perversos y estas negociaciones entre municipios y criminales, difícilmente va a resolver el problema de violencia que tiene el estado de Morelos. Ahora, Alberto, me gustaría conocer tu opinión sobre esta declaratoria que ya hace Estados Unidos de pues declarar, ¿no?, a estos grupos criminales en México como grupos terroristas. ¿Qué efectos puede tener esto? ¿Y qué piensas? Es un gran tema, mi querida Adela, que creo que no nos ha caído el 20. Tengo 3 semanas diciéndolo en redes sociales y comentándolo en lo cortito. El impacto tiene 4 impactos de manera determinante, pues obviamente un impacto de carácter legal y político, uno de carácter diplomático. Se pueden complicar las relaciones diplomáticas por las acciones unilaterales que va a tomar el gobierno de Estados Unidos. Va a tener un impacto de carácter migratorio, o sea, los que cruzamos la frontera, pues vamos a tener mayores complicaciones en los cruces. Y el número 4, que para mí es el número 1, es el impacto de carácter económico y financiero. Te pregunto una cosa nada más, en el caso, por ejemplo, del cartel de Sinaloa. En los últimos 40 años, ¿qué tanta intromisión o qué tanto inversión ha tenido el cartel de Sinaloa en el estado de Sinaloa en diferentes actividades económicas? ¿De cuánto ha vivido la economía sinaloense de este beneficio del narcotráfico que ha tenido este grupo criminal? Entonces es una pregunta nada más. Yo no la sé, pero en las dimensiones de lo que todos nos imaginamos es la capacidad arbitraria que tendría el gobierno de Estados Unidos para decir: hoy voy por la agricultura de Sinaloa porque tiene una relación directa con este grupo criminal. Hoy voy por, obviamente, la industria de la carne porque pues también considero que hay una relación de manera importante. Entonces, el impacto puede llegar a los mismos niveles de esta gran preocupación que hemos estado cacareando las últimas semanas, que tiene que ver con los aranceles. Va a provocar que, perdón por la frase, México quede apestado como una nación para la inversión por las dimensiones del riesgo que representa poner medio centavo partido a la mitad en una empresa que probablemente tenga una relación histórica o haya recibido dinero o haya crecido con dinero del narcotráfico. Hay que ver lo que sucedió en Colombia en su momento y, por ejemplo, esta famosa empresa llamada Chiquita Banana, una empresa platanera muy importante norteamericana, y los impactos que ha tenido por más de 20 años por pagarle una lana a un grupo paramilitar para permitirle que siguiera trabajando. Yo veo, por ejemplo, el tema del aguacate. Cuando vi en la lista a la familia michoacana, inmediatamente dije, bueno, ¿qué relación tiene la familia michoacana con el tema del fentanilo? Cuando lo hemos escuchado. Pero ¿qué relación hay de la familia michoacana con el control del aguacate, del limón, claro, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, si las empresas aguacateras le han dado un centavo partido a la mitad
a la familia michoacana para poder operar y evitar que estos grupos criminales ataquen los lugares en donde crece el aguacate, en los lugares de transporte, o no atacar al personal que les ayuda de manera lícita a estas empresas. Ya todas estas empresas lícitas, nacionales o internacionales, son parte de estos grupos terroristas y tendrán que pagar multas multimillonarias, y todos sus ejecutivos y los socios de las empresas prácticamente estarán vetados en Estados Unidos para realizar cualquier negocio y no podrán cruzar a la Unión Americana, o como en el caso de Chiquita Banana en el año pasado, 2024, 7 familias colombianas demandaron a Chiquita Banana porque alguno de sus familiares había sido asesinado por estos grupos paramilitares, y acusaron a Chiquita Banana de ser cómplice de homicidio y pagó 37.5, fue condenado en junio del año pasado a pagar 37.5 millones de dólares a estas familias por esa correlación. Entonces, fíjate esa historia de la apuesta en esta realidad de extorsiones o cobro de piso que están viviendo muchos agricultores, que están viviendo la industria minera, que ya están viviendo muchos comerciantes en el ámbito nacional. Cualquier comerciante que le haya dado una lanita al cartel de Sinaloa o a otro de los 5 grupos, o al cartel de Jalisco, o a quien sea, por operar libremente en esa suerte de extorsión, ya es parte de esta organización terrorista. Entonces, es tan amplio y tan arbitrario lo que los Estados Unidos pueden hacer al momento de este nombramiento, que créeme que vienen cosas o historias muy dramáticas que obviamente van a impactar económicamente al país. Entonces yo pensé en las últimas semanas, no quise hacer ave de mal agüero, lo comenté en lo cortito y no quise hacer escándalo, pero ya que es una realidad, pues eres la primera con lo que lo digo públicamente. Este impacto de determinación de FTO en contra de estos 6 carteles puede generar un desequilibrio muy importante económico en muchas regiones de México, con sus consecuencias de desempleo, con la ausencia de inversión extranjera en esos lugares, y una tensión permanente en empresas por la situación bancaria, financiera, y obviamente el tema del personal. Tan sencillo como si tú tienes una propiedad, contratas a un agente de bienes raíces para que te la rente, y resulta que se la rentas a Pepe Pérez, y a los 6 meses resulta que Pepe Pérez es hermano de Pancho Pérez, y Pancho Pérez es un lugarteniente de alguno de estos 6 grupos criminales. Por el simple hecho de esa negociación, tú ya puedes ser sujeta a ser parte de esta organización terrorista. Así de sencillo, sí, así de burdo y así de arbitrario, ¿no? Y con las implicaciones económicas que esto va a tener, ¿no? Porque estaríamos hablando de un quebranto importante en muchos lugares. Enormes. O sea, todo el mundo piensa que de esos miles de millones de dólares anuales que el narcotráfico ha provocado o ha generado en los últimos 5 décadas, pues ya quedaron ahí. No. O sea, es posible que vengan por eso. O que vengan por ese dinero, o que de repente diga Donald Trump, oye, ahora quiero pues que la industria azucarera en Florida tenga mucho mayor impacto, entonces desaparezca la industria azucarera en México. Todo ese tipo de detalles pueden suceder y tiene un impacto yo decía, los aranceles es un impacto boomerang, o sea, lo avienta Donald Trump y tarde o temprano le llega el golpe. No tiene tanto impacto boomerang. En pueden ser selectivos en qué industrias o en qué actividades productivas quieren afectar a México. La turística, bueno, pues vámonos a ver qué está sucediendo en la Riviera y cuánta lana ha recibido del crimen organizado. Y empiezas a inhibir de una manera muy importante la situación económica en México, y fortalecer algunas actividades económicas en Estados Unidos, que son las que le interesan al presidente Trump. Yo considero que más que el hecho del tema del fentanilo, para mí es un importante y determinante pretexto para el objetivo final que trae MAGA, que es económico. Es el dinero, ¿no? Así es, así es. Sí, claro, porque tienen estos negocios, los carteles tienen estos negocios lícitos, ¿no? Así es, sí, así es. Claro. Y por muchísimos años, ¿no? Y no solamente en México, circulan inclusive en Estados Unidos. Pero allá pues nadie está hablando de lavado de dinero ni de organizaciones terroristas, ¿no? Creo que es un buen saque el tema del armamento. O sea, ahí cómo van a reaccionar ellos, que fue la respuesta de la presidenta. Pero a veces siento que Donald Trump se burla de nosotros, ¿no? Un día dice que todo el gobierno es parte del narcotráfico, y al día siguiente nos
aplaude por las campañas publicitarias en contra del consumo. O sea, son burlas interesantes que habría que analizar desde una visión diplomática, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué esperamos de esta visita que va a hacer Ebrard y García Harfuch con titulares también del gabinete de Donald Trump en estos días? Mira, la gran ventaja es que lo que yo sé de muy buenas fuentes es que la imagen del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es muy buena en Estados Unidos. Y eso es importante. Creo que hay que ponderarlo. Puede ser una salida y un aliciente importante para los acuerdos que se puedan generar. Obviamente hay un conflicto importante con las Fuerzas Armadas, después de lo que pasó lamentablemente con el general Cienfuegos. Marcelo se ha desgastado un poco, el secretario de Economía, con ellos. Entonces creo que lo de Omar es importante, pero también yo que estoy ahorita analizando todo lo que ha pasado en México en los últimos 50 años, también era muy importante la relación con Genaro, ¿no? En su momento. Entonces también el gobierno de Estados Unidos es cambiante, ¿no? Claro. Y eso puede ser preocupante a corto plazo sobre la realidad que estamos viviendo. Entonces, ojalá se mantenga, ojalá se incremente y ojalá el apoyo institucional del gobierno mexicano sea real para el secretario de Seguridad. Y ojalá las fuerzas partidistas que gobiernan este país en este momento, la fuerza que gobierna este país, no esté pensando en el 2030 y vea al secretario de Seguridad como una amenaza política para los intereses del grupo preponderante que gobierna. Si sucede esto, Adela, créeme que va a ser el resultado sumamente lamentable en esta gran crisis inédita, nunca antes vista de la relación bilateral México-Estados Unidos, que puede traer consecuencias catastróficas económicas y de otra naturaleza también, de orden migratorio. Todo el mundo está distraído en los drones pensando que van a venir y van a bombardear. No, hombre, van a bombardear la economía. Y toda la sociedad mexicana necesitamos comer todos los días. Y ese impacto, dada la realidad que tenemos ahorita, y todos los indicadores económicos que no son favorables por lo que ha sucedido en los últimos años, bueno, pues esto sería una puntilla y una cereza en el pastel del desastre, pues nada agradable, ¿no? Entonces no quiero ser fatalista, pero sí realista en términos de lo que se percibe, ¿no? A corto y mediano plazo. Ahora, en nuestro país, ¿sí ves una mayor colaboración en los principales actores en materia de seguridad? Pues básicamente me voy a la frase que te dije en la última entrevista contigo de hace unas semanas, meses. Partimos de la inacción del 2018 al 2024 a una acción inédita con la llegada de la presidenta Sheinbaum en el tema de seguridad. Y eso es todo. O sea, paramos el vehículo en contra de los criminales 6 años y de repente le empezamos a meter una velocidad muy importante. Evidentemente, las autoridades norteamericanas y de otros países interpretan esto como una voluntad política y una estrategia distinta que hay que aprovechar en esta relación particularmente entre Canadá, México y Estados Unidos. Canadá tiene mucho que ver, aunque esté alejado un poco geográficamente de nosotros, con el tema de seguridad. Canadá trae una atención y una tensión criminal muy importante con la Riviera Maya y Cancún, etcétera, etcétera. Entonces, Canadá ya es muy importante también en sus broncas de orden criminal y se debe de atender. Si la visión no tiene, como lo dice Lalo Guerrero muy bien, una estrategia regional que abarque inclusive desde Sudamérica hasta Canadá, estamos perdidos. O sea, y si cada quien sigue jalando por su lado, o sea, y seguimos tiene con que ser continental, digamos. Sí, desde que tú las armas y tú la droga y todo, o sea, si seguimos como ese tú y yo, tú la traes, etcétera, etcétera, no vamos a resolver nunca este fenómeno. Y bueno, pues yo he pensado también que la estrategia del presidente Trump es pues también muy corta, o sea, de decir únicamente el proveedor es el problema. No, hombre, pues tu bronca interna de consumo. Precisamente en la etapa Obama, qué casualidad, ¿no? Con la relación que había con el presidente Calderón, los indicadores de reducción de consumo desde 1969 con Nixon, o sea, el único punto en donde hubo reducción fue lo que generó Obama,
en términos de combatir el consumo y la estrategia operativa que se generaba en México. O sea, ahí hay una reducción de consumo de drogas. Pero cuando yo analizo la estrategia, pues la estrategia fue integral. En el ataque que hicieron para combatir la ruta del Caribe, que era la ruta de Colombia-Florida, con el tema de la cocaína en los años 80, el presidente Reagan se quedó corto. Entonces acabó con la ruta del Caribe, con una estrategia operativa muy quirúrgica, o sea, te puedo decir muy efectiva, atendiendo inclusive el fenómeno del lavado de dinero con mucha determinación. Entonces le dieron en la torre a todos estos criminales que operaban en Miami particularmente. Y yo decía de broma que la gran parte de los edificios en Miami son blancos en honor al producto que permitió que los construyeran en los 80s, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí se lavaba el dinero y no había filtros para el lavado. Cuando se establecen estas reglas, bueno, pues la visión es articulada, pero se les olvidó una cosa en la época de Reagan: combatir el consumo. Entonces desaparece la ruta del Caribe y aparece la del Pacífico, que es lo que le ha venido a dar al traste a nuestro país. Claro. Desde los años 80 para acá, con el tema de la cocaína principalmente, y pues creas una frontera enorme, desde Tijuana hasta Tamaulipas, abierta totalmente cuando viene el NAFTA. Entonces pues creas todo un impacto de trasiego sin problema alguno, y ahí el empoderamiento inicial de los grupos criminales del narcotráfico mexicano, que pues han tenido una triste fama mundial que ha afectado mucho la imagen de los mexicanos a nivel internacional. Sin duda. Alberto, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Dos de regreso. Muchas saludos. gracias, muchísimas gracias. Bueno,